Vamos a presentar a la invitada del día de hoy. Es la legisladora porteña, periodista, escritora, Gabriela Cerruti. Un fuerte aplauso. Además cumpleaños en el día de hoy. Suerte que dijiste, no lo voy a decir al aire. 36 años. Sí, 36 años. Mira cómo está, impecable. ¿Cómo andas, Gabriela? ¿Bien? Bueno, te invitamos por un tema... 45. 45. Te invitamos por un tema que es bastante preocupante, que es la situación que se está viviendo en estos momentos. En Soldati, una situación... Vos fuiste ministra de Desarrollo Social, Yo ¿no? fui ministra de Desarrollo Social, tuve situaciones... ¿Conociste la situación? Conocí la situación y tuve situaciones complicadas también, de toma de edificios por parte de gente que no era adjudicataria y bueno, y que había que pasarse días, meses, convenciéndolos, digamos, de que hay que salir, porque en las situaciones sociales uno tiene que hacer un trabajo de convencimiento, básicamente, y de búsqueda de acuerdos, digamos, ¿no? En algunos casos son viviendas que se las asignaron a determinadas familias y es como una guerra de pobres contra pobres, que es lo que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Sí, a ver, hay una situación explosiva en cuanto a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires, que no es de ahora, que es de arrastre. Se comenzó en algún momento, al final de la gestión de Tellerman, a avanzar más rápido con la construcción de viviendas y desde que está el macrismo esto paró completamente. Macri, cuando hizo la campaña, dijo que iba a construir 70.000 viviendas en 4 años, una cuenta que de acuerdo... Eso, sí. Claro, él dijo públicamente, él dijo, para terminar con las villas de emergencia hay que construir 70.000 viviendas. Como yo en la constructora puedo construir no sé cuántas viviendas por año, en 4 años de mi gestión voy a construir las 70.000 viviendas. ¿Y cuántas construyó? Hasta el momento... Creo que mañana cumple 3 años de gestión, Macri. Adjudicaron 300, de las cuales muchas, como la estación del subte que acaban de inaugurar, venían en realidad de gestiones anteriores. Él todavía no construyó ninguna que tenga que ver con su... Ninguna vivienda, ni una vivienda que él pueda decir empezó y terminó durante mi gestión. Ni siquiera se están concretando las viviendas del Plan Federal de Viviendas, que tiene un presupuesto para la Ciudad de Buenos Aires y que está completamente subejecutado. Que es el dinero de la nación. El telón de fondo tiene que ver con el déficit de la vivienda, lo decíamos en el día de ayer. Creo que son entre 500.000 y 600.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires que tienen una carencia de vivienda. Sí. Casualmente Tellerman, que vos formaste parte de la gestión de Tellerman, dijo hoy públicamente que normalmente la Ciudad de Buenos Aires estaría en condiciones de construir 5.000 viviendas propias por año, digamos, con fondos propios. Con fondos propios y sobre todo últimamente que el presupuesto ha crecido muchísimo porque hay unos ingresos por la tributación de los porteños realmente muy altos. Lo que no hay es una política de vivienda, pero te digo, para mí lo que sucede ¿plata ahora... hay, Gabriela? Plata sobra. Plata hay, como dice Mauricio Macri en la campaña, la recaudación sube. La recaudación está por las nubes. Sí, pero cada vez que hay una ampliación presupuestaria a la legislatura va para pagarle más a los proveedores, para pagarle más a los recolectores de basura, para pagar más a las empresas cercanas al gobierno. Yo además creo que no es solo un tema de política habitacional, Daniel. Lo que quedó de relieve hoy es la ausencia del Estado. O sea, el Estado se retiró del sur de la ciudad de Buenos Aires desde que comenzó esa gestión. Porque no es solo vivienda, es contención social, es mediar para que los conflictos entre esa clase media-baja y la clase baja y los inmigrantes se vayan solucionando. Esa gente convive en las escuelas, no es que hay un problema entre inmigrantes y bonaerenses y porteños en el sur de la ciudad. Esa gente convive en los parques, convive en las escuelas. Es importante decir que la inmigración, gran parte de lo que estamos todos acá, seguramente tenemos sangre de inmigrantes, según mis bisabuelos, y mis abuelos vinieron acá a la Argentina, como en el caso seguramente de muchos como don acá, Franco Macri, digamos, como el caso de Franco Macri, que vino un poquito más grande, vino en el 46, ¿no? Vino en el 46, pero vino también a trabajar y a buscar trabajo. Lo que quiero decir es que los inmigrantes son los que levantan las paredes, el yeso, el hormigón, los que recolectan a mano la comunidad boliviana, las uvas para que Macri y sus amigos puedan tomar un vino Malbec. Digamos, los inmigrantes son la gran energía, la gran sangre nueva de una economía. Pero yo estoy segura que la hipocresía con la que habla Macri, digo, tanto en todo lo que son sus empresas, como son lo que son las empresas de su flamante mujer, todos los que trabajan son inmigrantes. Como son inmigrantes, la mayoría de las mujeres que nos ayudan con nuestros hijos para que nosotras podamos salir a trabajar, digamos. Eso me parece que hubo alguien que también, Sergio Joclender, que trabaja con Eve de Bonafini en la fundación y que tiene mucho que ver con esto, fundamentalmente con la construcción de viviendas, y vos conocés mucho de esa iniciativa, también habló de sectores de inmigrantes que están ligados al narcotráfico. Esa realidad también existe. Obvio que existe. Yo siempre digo, desde cuando nosotros tuvimos aquel problema del incendio de Villa Cartón, que después la justicia determinó que efectivamente había sido intencional, por algo que tenía que ver con algo que sucede ahora. Efectivamente, como recién decía Eve, no era exactamente del indoamericano. Lo que Macri había anunciado es que les iba a dar escrituras de la Villa 20 a una cantidad de vecinos. Vecinos elegidos por los punteros macristas. Y esto es lo que tampoco se puede hacer cuando uno trabaja con gente en situación de mucha necesidad. Darle al que uno quiere y al que no quiere no, hacer anuncios que después no se cumplen, construir casas que después no se entregan, o dejar un parque como el indoamericano, que ahora se rasgan las vestiduras por el indoamericano. Ahora, no hay
una hamaca en el himno americano. No sé si alguien está viendo las imágenes. No es el Parque 3 de Febrero el himno americano. Hace 2 años que no cortan el pasto en ese parque, ¿no? Entonces me parece que hay un abandono del Estado de toda la zona sur que deja a la sociedad resolver sus conflictos entre ellos y terminan en estallidos como el que vimos. De todos modos, me gustaría hacer referencia al discurso de Macri, del cual vimos algunas partecitas en el informe. Me da la impresión que Macri, lo comentábamos recién con Mariano, con el profe Romero, me da la impresión que Macri preparó ese discurso, que ese no es un discurso casual ni fuera de su caja ideológica, y que creo que está pensado, casi te diría, y no sé si opinarás lo mismo, como un discurso de campaña dirigido a un electorado que compra este discurso xenófobo, antiboliviano, antiparaguayo, antifalopa. Me da la impresión que estaba bien pensado para ese público, para ese electorado porteño. Yo no quiero ser mala, pero yo creo que ese es Macri. Que el otro Macri es el Macri pensado por Durán Barba para tener un discurso más social y más que conecte más con la sociedad porteña, que se supone que tiene otros valores, o al menos otro deber ser, ¿no? Que sabe que lo que está bien y lo que está mal es otra cosa. Y que la verdadera ideología de Mauricio Macri es esa ideología, digamos, ¿no? Sirven los que vienen de los países extranjeros cuando trabajan para mí, cuando los puedo tener trabajando ilegalmente o pagándoles menos, pero cuando se presenta algún conflicto rápidamente son los causantes. Son negros, son violentos, son narcotraficantes. A ver, la pobreza no es romántica, es una situación trágica que hace que las familias sobrevivan con diferentes estrategias. En la pobreza hay violencia, hay narcotráfico, hay una cantidad de situaciones que sobre todo usan a la gente que está en esa situación. Lo que es una canallada de parte de Mauricio Macri es tratar de involucrar a todos los que están en esa situación de necesidad con bandas armadas o con mafiosos. Mafiosos y bandas armadas hay en todas las clases sociales, ahora, no solamente en la pobreza. Yo quería agregar algo respecto del discurso, de todas maneras, porque no está tan mal ser de derecha, es mucho peor ser un tarado. Porque te voy a decir, porque yo leí esta frase que es de Felipe Calderón. Pero un tonto de derecha ya es una combinación fatal. Por eso, de Felipe Calderón, presidente de México, de derecha, que dijo lo siguiente respecto de la migración. Dice, la migración especialmente ahora es un fenómeno natural, social y económicamente inevitable. Yo diría que incluso económicamente conveniente. Esto lo dijo una persona de derecha. Sí, pero no es lo que dicen los líderes de derecha de Europa. Digo Macri, si se parece más a alguien es a Berlusconi, ¿no? Claro, pero por eso te digo, lo que decías vos, un de derecha un poquito... Bertolt Brecht decía que un fascista es un burgués asustado. Eso es lo que decía Bertolt Brecht con respecto a este tema. Me parece que hay mucho de esto ahí. Y xenofobia es poner el temor en el que está afuera. Claro, pero hay una cosa muy puntual que pasa en las canchas de fútbol, que generalmente se le da justo a Boca, soy hincha de Boca y Mauricio fue presidente de Boca mucho tiempo, que es todos que se da el gesto xenófobo a nivel grupal, coral, un poco... Bolitas, paraguas, refiriéndose a los hinchas de Boca. ¿Y qué puedes esperar? Porque siempre se los critica, este público, ¿cómo puede ser que digan ese tipo de cosas? Es una vergüenza para Argentina. Pero ¿cómo puedes esperar que la gente común tenga una actitud más respetuosa si el jefe de gobierno dice una cosa similar? Es decir, la diligencia. ¿Por qué? Y porque una persona, él puede hablar esto en la peluquería o puede hablar esto con sus amigos en un bar, pero él como jefe de gobierno que tiene. No puede salir a decir estas barbaridades que dijo hoy. O sea, no es casual que después de sus declaraciones haya habido 3 o 4 muertos más de gente de pobres contra pobres, gente que salió a matarse. 3 o 4 muertos, me parece que no, hubo heridos, heridos. 4 heridos internados. Parece que hay otro muerto más, recién Guillermo decía. No confirmemos. Bueno, está bien, heridos. Lo dijo un canal de noticias. Lo dijo un canal de noticias que habría un muerto más. Sí, y 3 heridos. Gente baleándose entre sí. 3 heridos de bala. Gente baleándose entre sí, gente baleándose entre sí, gente peleándose por una parcela o por lo que fuera. Un jefe de gobierno justamente no es el que tiene que salir a decir eso. Y el Estado Nacional tampoco puede permitir que esto esté pasando. El Estado Nacional tiene que hacer algo para parar esta locura, porque esto es una locura lo que está ocurriendo. Justamente con este tema que plantea nuestro compañero Mariano, digo, más allá de que Mauricio o este gobierno de Mauricio Macri no ha hecho nada, ninguna vivienda, ni nada, también sucede que Buenos Aires está desbordado en cuanto a la inmigración del país en realidad. O sea, ¿En qué lo sentís, José? ¿En qué lo sentís? ¿En dónde lo ves? Es un país federal, ¿sí? Pero en federal no tenemos nada, porque en las provincias, en varias provincias, hay mucha pobreza y creen que la solución está en la capital federal. Entonces, creo que la capital federal no puede darle esa solución al resto del país. Por eso coincido con Mariano cuando me parece que es un problema, más allá de la Ciudad de Buenos Aires, es un problema del gobierno nacional, o sea, del país en general. Alicia Pierini dijo algo parecido, no algo parecido, pero quizás en la línea de lo que dice Josefina, lo dijo Alicia Pierini, digamos que la defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, diciendo que ningún Estado puede dar respuesta
una solución habitacional bien. Bueno, pero con esta demanda, digamos. Está bien, yo te voy a decir una cosa. El presupuesto de la ciudad de Buenos Aires es 10 veces más que el presupuesto de la mayoría de las provincias, ni hablar de los municipios del conurbano. El otro día yo preguntaba, pues estaban en una mesa con cuál es el presupuesto de Morón, son 500 millones de pesos. En la ciudad de Buenos Aires 500 millones de pesos son los festivales de teatro o de cine, en eso se gastan los 500 millones de pesos, ¿no? Entonces me parece que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica del país y de un país que además de federal debe ser solidario, digamos. Entonces yo fui ministra de Desarrollo Social y implementamos un plan que se llamaba Ciudadanía Porteña y nos decían lo que estaba diciendo anoche el diputado del PRO. No, si ustedes hacen ese plan por el cual se le da un ingreso mínimo a las familias en necesidad, van a venir todos a buscarlo. Cuando yo me fui del gobierno eran 80.000 familias, hoy son 82.000 familias. Digo, la verdad es que la gente no se muda a la capital porque le van a dar un plan social. Se muda porque los hijos van a tener mejor educación, se muda porque tiene expectativas, sueños, por lo que fuera. O trabajo. O trabajo, digamos, porque hay mucho más trabajo. Pero estaría bueno que cada uno en su provincia pueda tener eso, digo. También la necesidad de tener que trasladarse o abandonar su familia para poder mejorar, digo, el gran boom de la construcción, de los cuales seguramente Macri, Chaín y sus amigos, y Sideco, porque él hizo mucho dinero con la construcción, está sustentado, Nicky Caputo, que es el socio hermano de Macri, está sustentado por la inmigración. Y el gran ingreso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está sustentado en ingresos brutos que tiene que ver con la construcción que hace. Entonces, es una rueda económica que además genera mucho dinero y genera mucha economía y movimiento económico. La Ciudad de Buenos Aires no solo recibe, también todos esos que vienen generan movimiento económico y generan riqueza. Es decir, lo que decía Gabriela hace un rato, si Mauricio Macri no le alcanza la plata, ¿qué tiene que hacer Julio Pérez, Florencio Varela? ¿Qué tiene que hacer el segundo cordón del conurbano?